Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. La asignatura de Economía y Finanzas del área de Matemáticas, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Continuamos con la unidad 2, agentes y sistemas económicos, y el tema de la clase del día de hoy es la economía mixta. La economía mixta, prácticamente el origen de la economía mixta, a través de nuestro gran amigo Keynes. Después del crack del 29, las economías de mercado no parecían poder salir de la crisis. Entonces, en 1936, Keynes, ese amigo que está ahí en pantalla, explicaba cómo la intervención selectiva del Estado podría solucionar el problema. Decía, existe una economía de mercado y existe una economía planificada, que ya la vimos, ¿verdad, chicos? En la economía de mercado, pues, se decía que no había nada. Y la economía planificada se explicaba todo. Entonces dice que entre la economía de mercado y la economía planificada existía una economía mixta que todavía estaba prácticamente en signos interrogantes. ¿Por qué? Porque no se sabía qué realmente podía ser. Entonces él nos define que en la economía mixta algunas decisiones se toman en los mercados y otras en el Estado. ¿Sí? Recuerdan que la economía planificada es prácticamente la que nos planifica el Estado. Entonces este señor nos decía que entre esas dos existía la economía mixta, y era que algunas decisiones se tomaban entre esos dos. Teniendo en cuenta eso que nos decía Keynes, entonces, ¿cómo se afrontará la economía planificada de los problemas básicos? Fíjense que cómo afronta la economía planificada los problemas básicos. Recuerdan que en la clase pasada vimos la economía planificada, en donde nos decían que existían qué producir, cómo producir y para quién producir. Pues también en la economía mixta también tenemos las mismas opciones. ¿Sí recuerdan esas opciones de la economía planificada? Bueno, entonces la economía mixta también me trae esas tres preguntitas. ¿Qué producir? Entonces me decía en la economía mixta, por la economía de mercado, era la soberanía del consumidor. Y por la economía planificada, que es la del Estado, produce bienes no rentables. Ahora, en la economía mixta, ¿cómo producir? A través del mercado, el principio del beneficio. ¿Y cómo producir con el Estado? Empresas públicas por el interés general. Y existía la otra economía mixta, que es para quién producir. A través de la economía de mercado, podríamos decir que era el principio de la escasez. Recuerdan que eso lo hablamos. Y en la del Estado, o sea, la planificada, o sea, cobra impuestos y da ayudas. Recuerda que eso lo hablamos en la clase pasada de economía planificada. O sea que ya tenemos las tres preguntas también en la economía mixta. ¿De acuerdo a qué? A la economía de mercado y a la economía planificada. Entonces, esas ventajas e inconvenientes que se deben tener en la economía mixta dependerá prácticamente del grado de intervención, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Estado interviene poco, las ventajas y los inconvenientes se asemejan a los de la economía de mercado. Pero fíjense que si existe una poca intervención, ¿sí?, por parte del Estado, los países con poca intervención buscan una mayor eficiencia, ¿sí?, en el mercado, pero pueden surgir otros problemas como desigualdades, cuestiones así. Y cuando hay mucha intervención, fíjense que es cuando el Estado interviene poco, ¿sí?, pero las ventajas y los inconvenientes se asemejan a los de la economía planificada. O sea que cuando hay mucha intervención, los países con mucha intervención buscan reducir desigualdades prácticamente y otros efectos del mercado, pero pueden surgir problemas de incentivos, o sea, se pueden acabar algunos que otros incentivos. Por ejemplo, horas extras, las horas extras de los domingos, cuestiones así, o por ejemplo,
el auxilio de estudio para los hijos de los trabajadores. Casi siempre cuando existen esas intervenciones, los problemas de los incentivos en las empresas se anulan. Sí, comienzan a quitarle los incentivos a los trabajadores. Y eso se refiere también a la economía. Y eso lo interviene es el Estado. Teniendo en cuenta eso que acabo de decir, miren esta partecita. Entonces, aquí está reducido, ¿sí?, todo lo que hablamos sobre economía de mercado, la economía planificada, de acuerdo a las 3 preguntas, las ventajas y los inconvenientes. Y lo que estamos viendo hoy en día, que es la economía mixta. Recordemos un poquito sobre todo eso que vimos durante la economía de mercado, la economía planificada y la economía mixta, que es la del día de hoy. Primero, ¿qué producir en base a economía de mercado? Se refería al principio de soberanía del consumidor. Recuerden que las empresas producen lo que los consumidores desean. En la economía planificada hablamos de qué producir, que el Estado decide todos los bienes que serán producidos. ¿Recuerdan? Y en la economía mixta intervienen la de mercado y el Estado. O sea, en la de mercado, empresas privadas siguen el principio de soberanía como en el mercado, ¿sí?, como en la economía de mercado. Y en la economía de Estado quiere decir que esta economía, las empresas públicas producen bienes no rentables. Ahora pasamos a la segunda preguntita. La segunda preguntita, ya esta la tuvimos. La segunda preguntita dice, ¿cómo producir? En la economía de mercado se utiliza el principio de beneficio. ¿Recuerdan cuando yo hablé del principio de beneficio? Las empresas producen buscando el menor costo posible dentro de la calidad que desea. En la economía planificada, ¿cómo producir? Las empresas públicas que producen siguiendo los planes del Estado. ¿Sí? Y en la economía mixta, se utiliza el mercado y el Estado. O sea, en el mercado las empresas privadas siguen el principio del beneficio. ¿Okay? Y en el Estado, las empresas públicas producen buscando fines sociales. Fíjense que es completamente diferente. Ahora, la última pregunta, ¿para quién producir? De acuerdo a la economía de mercado, se utiliza el principio de la escasez. Entonces, fíjense que en la economía de mercado se utilizan los 3 principios. Primero, principio de soberanía del consumidor. Segundo, principio del beneficio. Y tercero, principio de escasez. El principio de escasez me dice que las personas ganan dinero según la cantidad de factores que tengan. Lo escaso que sean estos factores y lo que contribuyan a la producción. ¿Sí recuerdan cuando yo hablé de eso? Bueno, mientras que en la economía planificada, el Estado reparte los bienes según las necesidades de los ciudadanos. ¿Okay? Y en la economía mixta intervienen los dos. En la parte de mercado y el Estado. En la parte de mercado el dinero se distribuye siguiendo el principio de la escasez. Y el Estado distribuye el dinero en busca de una mayor igualdad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que en la economía de mercado, la planificación y la economía mixta tienen unas ventajas. En la economía de mercado la ventaja sería que la eficiencia, existen incentivos y libertad económica. En la economía planificada, las ventajas son altos niveles de empleo, necesidades básicas cubiertas, que son las que tenemos hoy en día. Y en la economía mixta, las ventajas serían que dependerán del peso del Estado. O sea, a mayor peso del Estado, las ventajas se parecerán más a los de la economía planificada. Pero existen los inconvenientes que siempre no dejan de faltar, ¿verdad? Siempre. Los inconvenientes en base a la economía de mercado, que existe una desigualdad o una desigualdad en la renta, inestabilidad y crisis periódicas, escasez de bienes no rentables, abusos de ciertas empresas, contaminación y deterioro de la materia prima o el deterioro del medio ambiente. ¿Sí? En los abusos de ciertas empresas, despidos masivos. Sí, o sea, mejor dicho, economía, ¿por qué? Por la parte de economía del mercado. El inconveniente de la economía planificada es que
existen errores de previsión, existe la excesiva burocracia, la falta de incentivos, la falta de libertad individual. Y eso existe en todas las empresas de economía planificada. Entre la economía de mercado y la planificada está la economía mixta con sus inconvenientes que dependerán del peso del Estado. O sea, a mayor peso del Estado, los inconvenientes se parecerán más a los de la economía planificada. Entonces, fíjense, teniendo en cuenta este análisis que acabamos de hacer de todas las tres economías que estuvimos viendo durante todo este tiempo, entre finales de segundo periodo y principio de tercer periodo, entonces, miremos este ejercicio. Dice, el resultante de la intervención. Sería el título de este ejercicio. Dice, a continuación, tiene varias características que puede tener un país. Indica cuándo crees que el Estado interviene mucho y cuándo lo hace poco. Vamos a ver, en los impuestos, en los altos impuestos. Segundo, mucha desigualdad entre ricos y pobres. Tercero, libertad total para empresas. Cuarto, educación 100% gratuita, o sea, universidad incluida. Quinto, muchas ayudas a los desfavorecidos. Y sexto, poca inversión en la infraestructura. Una vez escuché las opiniones de cada uno de ustedes, pues fíjense que aquí tenemos las respuestas a cada una de las cosas que acabamos de ver. Fíjense que la solución realmente es el resultante de la intervención del Estado en base a lo que hemos hablado. Me dice que a continuación tenemos varias características que pueden tener un país, ¿sí? Entonces, en nuestro país, nos vamos a nuestro país que es Colombia, el Estado interviene mucho en altos impuestos, ¿ok? Demasiado. ¿Sí? ¿En Corea la qué? ¿En Corea la qué? Roger. Bueno, para muchas desigualdades entre ricos y pobres es poco. Sí. El gobierno interviene poco en esa desigualdad entre ricos y pobres. Para la libertad total de empresas, el gobierno interviene poco también. ¿Ok? Para la educación, el 100% gratuita, la universidad incluida, ya el gobierno está haciendo mucha intervención. O sea, hay mucho en la educación en Colombia. Están invirtiendo bastante. ¿Sí o no? Esta está bien. Y sobre las ayudas a desfavorecidos, también el gobierno nos ha ayudado demasiado en, por ejemplo, ahora que se dio la pandemia, pues se dieron cuenta que se crearon otros beneficios, ¿sí? Otras ayudas para el pueblo colombiano, debido a que muchos quedaron sin empleo, muchos quedaron, y han llegado las ayudas a nivel de todo el país. O sea que el gobierno en Colombia ha invertido bastante o ha intervenido mucho en esas ayudas para que nuestro pueblo, nuestra gente esté, al menos puedan comer algo hoy en día, pues hay algunos que quedaron verdaderamente en la miseria. ¿Oyeron? Y gracias a esas ayudas del gobierno hoy en día han podido seguir adelante. O sea que el gobierno interviene mucho en esas ayudas a los desfavorecidos en Colombia. Y sobre la poca inversión en infraestructura, como lo dijo Luis Javier Maestre, exacto, es poco. Falta mucho por construirle al país sobre la infraestructura. Todavía estamos bastante bajitos en cuestiones en relación a otros países. La infraestructura de Colombia es poca. ¿Oyeron? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, ahora es que se está haciendo y gestionando sobre el metro en Bogotá. ¿Hace cuánto Medellín no tiene un metro? Hace más de 20 y pico años, ¿sí o no? Y apenas Bogotá, apenas es que lo va a hacer. O sea, están bastante quedados en esa parte. Demasiado. Ya es para que Bogotá desde hace años tuviera al menos
el metro. Y en Colombia existiera un metro que recorriera todo el país, ¿verdad, chicos? Porque de acuerdo a la geografía que tenemos se puede dar esa infraestructura de conectar todo el país a través de un metro. Ojalá se pueda llegar a eso. Eso me imagino que así como el tiempo que llevamos llegarán como dentro de 40, 50 o 100 años se dará eso. Mientras que ya en otros países es fácil ir de un punto a otro, del norte al sur, en un solo viaje. ¿Sí o no? En otros países. De norte a sur, de este a oeste, tranquilito. Y no hay, porque tienen una infraestructura superior a la de nuestro país. Esas cosas deben tenerlas pendientes ustedes como estudiantes hoy en día, porque de pronto alguno de ustedes llega por allá al Senado, a la Cámara de Representantes y puede acordarse, yo vi una vez una clase sobre estas cuestiones, y puede ser su proyecto político, ya, en base a lo que escuchó y a lo que puedes hacer durante el tiempo allá en esa parte. Aquí viene una partecita que es la transición del comunismo a la economía mixta. Miren esto existe, ¿oyeron? Miren esto existe en Colombia, en la transición del comunismo a la economía mixta. Entonces, fíjense, hay que hacérselo conocer a todos ustedes. Existe la burocracia. Fíjense que la Unión Soviética presentaba dos grandes problemas en aquel tiempo en que empezó la economía en ese país, la economía mixta. Primero, que existía una excesiva burocracia, o sea, demasiado político metiéndose en el cuento. Y habían falta de incentivos, o sea, pocos incentivos. Pero debido a esto, muchas veces, o muchas cosechas, mucha producción del sector agrícola acababa en la basura y la productividad bajaba año tras año. Eso pasó en Rusia. En el año de 1991, con un país muy pobre, se decide empezar a abrir los mercados y transitar la economía mixta. O sea, que gracias a la economía mixta, de lo que acabamos de ver, Rusia empezó a solucionar sus problemas. Pero ¿por qué estaba quedada? Porque existía mucha burocracia y la falta de incentivo hacia los trabajadores. Sí recuerdan que Rusia era un país prácticamente demasiado rígido y existe el comunismo, pero mejor dicho, la cepa del comunismo está en Rusia. Fíjense, muy diferente a la parte en China, el Mao Zedong, que le llamaban. Ustedes han escuchado todo el tiempo del Mao Zedong, que le dio las tierras a los campesinos. Ustedes, esa es una historia. Fíjense que Mao Zedong le cedió las tierras a los campesinos. ¿Para qué? Para que se organizaban en comunas. Y por eso es que hoy en día en las noticias muestran esas comunas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas comunas allá en China, la productividad era baja. Y había poco interés por crecer. O sea, no existía el incentivo para nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? En 1978, con el señor Deng Xiaoping, que también se ha escuchado en muchas noticias, China abre los mercados y empieza a comercializar en el exterior, o sea, comienza a exportar sus productos, porque China tenía abundancia de productos, y llegando hacia un crecimiento sin precedentes, y por eso es que hoy en China ustedes ven que prácticamente muchas cosas vienen de China, todo viene de China. ¿Por qué? Porque hay abundancia de esos productos.